en el aire. ¿Qué tal? ¿Cómo le va? Buenas tardes. Ha terminado, aunque todavía falte un partido, la ilusión de Chacarita de ingresar al reducido en este torneo 2022-2023. Muchos dirán, terminó anoche con la derrota ante Belgrano, inobjetable, contundente ante el campeón y en su casa por 3-0 contra 0. Es cierto, y en mis reels durante la semana yo seguía manteniendo una ilusión respecto de una potencial clasificación de Chacarita a la próxima ronda del torneo nacional B2022-2023. Dependía de un milagro. Bueno, el milagro no se dio. En fútbol los milagros se suelen dar muy de vez en cuando y en esta oportunidad aquí el milagro no se dio. Ahora bien, si nos ponemos a repasar un poquitito, y en este resumen, en este editorial lo voy a intentar hacer, una suma, una cadena de errores fueron los que protagonizaron que Chacarita a una fecha del final haya quedado fuera de un reducido de 13 equipos, 13, y con una ilusión apenas de Copa Argentina, que a esta altura suena como algo flaco, escaso para lo que uno pretendía. Ahora, yo los invito a retroceder un poco en el tiempo. Los invito a lo que pasaba cuando el año pasado terminaba el torneo anterior de la B Nacional y Sergio Arias, en aquel momento técnico de Chacarita, había acumulado una serie de derrotas, 7 consecutivas, si no me equivoco, es lo mismo, 7 u 8 al fin y al cabo, ningún triunfo. Y cuando todos esperábamos que había que darle las gracias a Arias, obviamente, por sus servicios prestados, pobrísimos, se buscaron un nuevo director técnico. Para sorpresa de propios y extraños, la comisión directiva de Chacarita y la subcomisión de fútbol de Chacarita ratifican a un técnico que había demostrado en 10, 11 partidos que no estaba a la altura. Se le dejó la posibilidad de armar un nuevo plantel y Arias quedó al frente de una pretemporada larga de casi 2 meses y con la responsabilidad de encarar este torneo del 2022 con 37 equipos y 13 con la chance de ascender, el primero en forma directa. 2 fechas, apenas 2 fechas duró la dirección técnica de Sergio Arias. Insólita, porque tras ser ratificado en noviembre, diciembre del año pasado, darle la responsabilidad de formar el equipo y estar a cargo de la pretemporada, Arias durante 2 fechas se hace cargo del primer equipo. Y, lamentablemente, un empate con los jujeños previo al debut a una derrota ante Almirante catapultaron el despido de Arias, algo que tendría que haber sucedido el año anterior. Pues bien, a partir de ese momento comienza un interinato de Marcelo Venturelli, que está a cargo de las divisiones inferiores de Chacarita, la llegada de Pablo Centrone, un técnico a quien, insisto, lo dije más de una vez en mis editoriales, yo conozco desde hace mucho tiempo, pero que no estaba al tanto de lo que era el fútbol del ascenso en la Argentina, de hecho vivía en el exterior Pablo, que encadenó una serie de triunfos que nos ilusionaron a todos. Nos subimos al caballo de la ilusión porque Chacarita sumó varios partidos ganados y ahí, obviamente, subió en la tabla de posiciones. Y eso hizo triunfos en el interior, inclusive, que la ilusión comenzara a crecer desmesuradamente. Hubo algunos indicios en el medio del torneo, algunos empates angustiantes sobre la hora, Quilmes, Ferro, en la propia cancha de Chacarita, que denotaron cierta fragilidad en la defensa. Nada podíamos hablar de la delantera, porque de mitad de cancha en adelante Chacarita lastimaba. Con un 10, Ricardo Blanco, que se hacía cargo de los hilos. Con Russo y Godoy, que pareció ser la dupla que necesitaba Chacarita para lastimar y concretar en el arco contrario. Había dudas, con Perdomo en el medio, como un verdadero cacique mandando en el medio, pero había dudas de mitad de cancha para atrás. Centrone no encontraba la defensa. Losas, el arquero, a quien le trajeron 3 arqueros de relevo que nunca jugaron, terminó jugando Losas, que alguien me explique para qué Chacarita necesitaba traer 3 arqueros, ¿sí? 3, pero jugó Losas, que era del club.
que tampoco dio la seguridad que creo yo humildemente se necesitaba, pero adelante tenía una defensa frágil que nunca terminó de encontrarse. Entonces Chacarita era un equipo temible de mitad de cancha de adelante y débil de mitad de cancha para atrás. A partir de ahí, sin embargo, esa sucesión de cadena de resultados hiciera de que el equipo haya llegado a estar promediando la primera parte del torneo tercero en la tabla, tercero, y con aspiraciones serias de acercarse al que ya se perfilaba como el candidato a obtener el título, que era Belgrano de Córdoba. Sin embargo, hay un partido que iba a cambiar la historia drásticamente. Cuando Chacarita recibe a Sacachispas en San Martín, con un marco de casi 25.000 personas, se iba a producir el primer traspié importante, lo que yo considero fue el primer, digamos, eslabón en pos de lo que pasó después. Sacachispas vino a San Martín, un plantel que había ganado un solo partido hasta ese momento en el campeonato, equipo ascendido de la B Metropolitana, con su humildad, pero también su dignidad a cuestas, y sorpresivamente, con un marco adverso, funebrero por supuesto, de 25.000 personas, Sacachispas gana 1-0 en San Martín. Ese fue un punto clave. A partir de esa situación, todo empezó a tambalear. Se sucedieron algunos triunfos, pero también empezaron a sucederse algunos problemas internos que nunca fueron comprobados, resistencias también, entre comillas, de puertas para adentro del plantel con respecto al técnico, y Chacarita entró en un terreno de arenas movedizas, donde perdió muchos partidos, donde dejó de ganar y empezó a perder posiciones vertiginosamente. A partir, obviamente, de no ganar, empezó a perder vertiginosamente posiciones y empezó a descender en la tabla. Cuando luego de varias derrotas, Pablo Centrone se retira de la dirección técnica de Chacarita y vuelve Marcelo Venturelli, me parece que empezaba a ser tarde. Se revierte la situación, se comienza a ganar de local, cosa que se había hecho casi imposible, pero ya se había perdido demasiado. Derrotas imposibles contra Tristán Suárez, contra Santa Marina de Tandil. Santa Marina y Sacachispas a esta hora tienen un pie en el descenso. Junto a Tristán Suárez, que es el tercer amenazado, le ganaron a Chacarita. Si a eso sumamos derrotas sobre la hora, con Estudiantes en San Martín, injusta, con Gimnasia de Mendoza, en Mendoza, injusta, podemos empezar a entender, sumado eso a arbitrajes tendenciosos en contra del equipo funebrero, tenemos que empezar a entender que fue una suma de factores. No fueron los culpables los árbitros en su totalidad, no fue culpable Centrone en su totalidad, quizás Centrone se haya tenido que haber retirado antes porque no le había encontrado la vuelta. En definitiva, el plantel, cuando tuvo que responder, no respondió. Se ganaron, como les dije, partidos de local, pero se perdieron varios partidos de visitante. Chaco Forever, por ejemplo, el mencionado con Gimnasia de Mendoza, por ejemplo. Y les repito, y el último, diría yo, el último momento clave de este torneo es que cuando Riestra viene a San Martín en un partido decisivo y fundamental, Chacarita se encuentra con un arbitraje realmente hostil, el del señor Lucas Comesaña, que obvia 2 penales a favor de Chacarita, le anula un gol válido a Chacarita, y ahí ese partido que terminó 1-1 prácticamente sentenciaría las ilusiones del funebrero. Ahora, lo de anoche, la derrota 3-0 ante Belgrano, inobjetable. Chacarita fue un equipo tibio que se enfrentó a un campeón que festejó. Chacarita fue un combinado de piedra que se jugaba mucho, porque un triunfo anoche podría haber todavía dejado abiertas las puertas de la esperanza. Lamentablemente el equipo no estuvo a la altura. Belgrano, jugando casi a media máquina, ganó 3-0, demostró por qué es el campeón, y prácticamente la temporada
si bien falta un partido con Villa Dálmine, donde ganando Chacarita accederá después de varios años a la Copa Argentina, a todos nos queda un gran sabor a desilusión, una gran amargura interna. ¿Sabe por qué? Porque todos pensamos que este equipo daba para más, que había individualidades que daban la sensación que este equipo podía pelear, no sé si el ascenso, pero seguro el reducido. Lamentablemente esto no ha sucedido y ahora nos encontramos con esta frustración de quedar fuera de todo a una fecha del final y con la recompensa, entre comillas, consuelo, que si Chacarita le gana a Villa Dálmine el próximo sábado o cuando juegue el próximo fin de semana en San Martín, accederá a una nueva edición, la 2023 de la Copa Argentina. Alcanza, y mire, a quienes les interesaba no descender deben estar contentos. Esto es Chacarita y acá siempre hay que aspirar a más. Lamentablemente el equipo quedó a mitad de camino por errores dirigenciales. Por su lado, con un armado de un plantel donde se trajo mucho y mal, donde se acertó muy poco, yo diría con Godoy y con Russo en la delantera, una defensa que nunca se terminó de afirmar, jugadores que no estuvieron en sus puestos y jugadores que cuando tuvieron que responder, lamentablemente no estuvieron a la altura. La realidad entonces indica que habrá que barajar y dar de nuevo, más allá, insisto, de una clasificación a la Copa Argentina que, de concretarse el próximo sábado, habrá que ganarle a Villa Dálmine, va a sonar a muy poco, va a tener un gusto muy escaso, hasta les diría, más agrio que dulce. Chacarita ha quedado afuera, el 2023 ya está frente a nosotros, habrá que pensar en rearmar un equipo sin desarmar el actual, porque yo creo que hay algunos jugadores de este equipo que están a la altura y que pueden seguir, como por ejemplo en la defensa, Berra y Masuero, en el medio campo, Perdomo, los refuerzos, los chicos del club que pueden estar a la altura. Yo creo que hay que traer un arquero, si es que Losas va a seguir en Chacarita, hablan de un interés de un club chileno por el arquero Losas. Habrá que ver qué pasa con los dos puntas. Y habrá que, insisto, ser un poquito más inteligentes y fundamentalmente, a mi humilde opinión, traer un técnico, sin desmerecer la labor de Marcelo Venturelli, que debe seguir en el club, traer un técnico que conozca la categoría y que tenga la suficiente muñeca y experiencia como para manejar un plantel que realmente pueda apuntar a lo que todos esperamos y queremos y que este año no se ha dado, que es llegar a una instancia final y pelear lo que, insisto, todos esperamos de un grande que no merece estar en el ascenso, que siempre fue de primera y que esperemos pueda volver a primera. El 2023 nos espera, habrá que ser inteligentes, tanto en la comisión directiva como los responsables de la subcomisión de fútbol, que no sé quiénes serán a esta hora para el año que viene, para poder rearmar y que todos juntos podamos encarar nuevamente con el respaldo que tuvo este equipo en la tribuna durante todo el campeonato, porque la gente volvió a la cancha, un 2023 que sea mejor. Se necesitará inteligencia fundamentalmente para elegir jugadores y, a mi criterio, un cuerpo técnico acorde a lo que es el Nacional B. No se olviden, por favor, les agradezco por otra parte de estar compartiendo estos videos, suscribirse a mi canal Oscar Chianese en YouTube, y hay una caja para que ustedes, si quieren hacer comentarios, puedan acceder a esos comentarios sin ningún problema. Serán bienvenidos, ninguno será censurado. Esta página está abierta para ustedes para que se suscriban, Oscar Chianese en YouTube. Esperemos que la próxima semana podamos hablar y seguir haciendo una especie de resumen ya terminada la etapa futbolística del 2022, podamos hacer ya un resumen y saber si por lo menos la Copa Argentina nos dará un lugar. Pero la amargura de haber quedado afuera del reducido y este pequeño primer intento de balance del 2022 están hechos. YouTube, Oscar Chianese, serán bienvenidos los que se suscriban, los comentarios, los que quieran. Las gracias, las de siempre. Nos volvemos a ver en una semana
Muchas gracias, les reitero a todos, el placer de siempre y que tengan una excelente jornada. Les habló Oscar Chianese, muchas gracias.